Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Conversamos con Fran Aristi sobre seguridad social, en este caso, básicamente sobre la parte que tiene que ver con cobertura y con el ajuste del salario mínimo de cotización en la seguridad social. Salud, continuamos, Fran. Hablábamos de las partes positivas que tiene este ajuste de salario y el establecimiento de un nuevo tope del salario mínimo cotizable para la cobertura de determinados servicios. Pero Exacto. también le mencionaba que existe lo que se conoce como el copago en los servicios de salud que reciben los asegurados, y eso tiene un tope de hasta 2 salarios mínimos. De un salario mínimo nacional. De un salario mínimo nacional. Antes el límite o tope de cotización, perdón, el límite de la cuota en seguridad social le llamamos cuota moderadora variable, pero es lo mismo que copago. La gente le dice copago, sí. Sí, exacto. Se llama cuota moderadora variable porque es un porcentaje del valor de los servicios. Nosotros teníamos, como tú señalas, un tope de cotización de copago o cuota moderadora variable de 2 salarios mínimos nacional de la seguridad social. Pero en el año 2023, el Consejo Nacional de Seguridad Social redujo, eso fue una importante resolución para los afiliados, redujo el copago, es decir, la cuota moderadora variable de 2 salarios mínimos nacional a 1 salario mínimo nacional de la seguridad social. En consecuencia, cada vez que se aumenta el salario mínimo nacional de la seguridad social, por efecto del aumento de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo, en consecuencia aumenta el copago que tienen que realizar los afiliados. Hasta el mes de marzo del año 2025, los afiliados tenían que realizar un copago, un límite. Porque, por ejemplo, en caso de cirugía, los afiliados tienen que pagar el 10% del valor de los servicios, pero hasta la suma de 1 salario mínimo nacional de la seguridad social. Hasta el mes de marzo, el salario mínimo nacional de la seguridad social era 19.352,50. Entonces, ahí le voy a hacer una pausa para que la gente tenga una idea. Entonces, si tú tenías una cirugía y la cirugía tenía un costo de 200,000 pesos, por poner un ejemplo, entonces le tocaba pagar al afiliado el 10%. El 10% era más o menos eso. Un 10% de 200,000 son más o menos 19,000, 20,000 pesos. Son 20,000, pero serían 19,000 lo que te correspondería pagar como copago. Si esa cirugía costara 400,000 pesos, te tocara pagar el 10%, pero el 10% serían 40,000, pero lo que se establece es que siempre que no pase de 1 salario mínimo cotizable, entonces en vez de pagar 40,000, como quiera pagaba solamente 19,352,50. Ahora tendría que pagar un poco más, porque entonces ahora serían 19,352, sino 21,600. 21,674,80. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto, vamos a decir, negativo que tiene el aumento del salario mínimo nacional de la seguridad social. Aunque no es tan significativa la diferencia, sin embargo, ahí ocurre algo, Frank, que quería mencionarle, que uno se observa que hay, y ha ocurrido y está ocurriendo, determinados centros médicos donde al momento de ingresar a un paciente, tomando en cuenta el hecho de que el paciente solamente va a pagar, en el caso, por ejemplo, de una cirugía o algo, un máximo de hasta un 10%, pero con un tope de hasta 1 salario mínimo cotizable, o establecido, un salario mínimo promedio, mejor dicho. Hay veces que al paciente el centro médico le reporta o le pone o le coloca en su récord una cantidad de procedimientos mayores de los que realmente le hizo, para reportarle al seguro o a la ARS un costo mayor a lo que realmente costó esto. Como para el paciente eso no implica una variación, porque el paciente finalmente terminará pagando, o terminaba pagando 19,300 y tantos pesos, que ahora serían 21,600. Entonces, bueno, el paciente de repente firma y le dice, bueno, mira, te toca pagar 21,600 pesos, está bien, tú firmas y tú no te fijas en cuántos procedimientos aparecen en eso que tú estás firmando.
Generalmente los pacientes Sí, no lo sí, hacen. exacto. Sin embargo, a la ARS sí le tocaría supervisar y decir, pero ven acá, ¿por qué tú le hiciste tanto procedimiento y tú me estás reportando aquí, qué sé yo, 300,000, 400,000 pesos, cuando esta persona se supone que lo que fue vamos a decir, una cesárea, que pudiera ser una... Entonces, eso, las ARS lo revisan, Lo auditan. lo auditan. Exactamente. Pero ha pasado algo. Sí. Y no sé, pero hay denuncias y situaciones de que la ARS del Estado, en su régimen contributivo, en este caso SENASA, que es una de las, vamos a decir, de las más generosas, si se quiere, en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento a los afiliados, parece que no tiene por ser la más grande tal vez, no tiene la capacidad de fiscalización total de eso. Y las veces que se produce ese tipo de irregularidades, a quien afecta más es a la ARS del Estado. Y ha habido incluso denuncias vamos a decir, de estafas de parte de centros médicos a esa ARS por esa razón. Y me refiero al régimen contributivo, no me estoy refiriendo al régimen subsidiado. ¿Es así o...? Sí, eso es correcto. Oye, desde que inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo en septiembre del 2007, mientras yo me desempeñé como director jurídico de la CISALRIL, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nosotros recibíamos denuncias de las ARS, no solo de ARS SENASA, de cobros improcedentes, fraudulentos, estafa, es una estafa. Sí, eso es una estafa. De cirugías y procedimientos y consulta también, solicitando el pago médico cirujano y solicitando el pago de consulta que no habían realizado. Que no habían realizado. Eso es una estafa. Entonces nosotros, en esos casos, nosotros, como la ARS es la parte agraviada, nosotros le informábamos a la ARS que como se trata de una estafa, tenía todo el derecho de interponer una querella en materia penal contra ese médico que está cobrando un procedimiento que no ha realizado. Es una situación que se da en la República Dominicana, pero déjame decirte que... Pero ahí hay un asunto, Fran. Sí. Bueno, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, no siempre pone Estados Unidos. En Estados Unidos, el fraude a la seguridad social es un delito federal. Entonces eso tiene un peso importante en cuanto a condenas. Se refiere si hay una demanda en contra de un centro médico o de un médico. Sin embargo, aquí parece que las penas en ese sentido no son tan severas y entonces eso al final la ARS perdería más tiempo en un proceso judicial que lo que pudiera tenerle resultado en cuanto a una decisión judicial. ¿Es así? Exacto, eso es correcto. Bueno, ahora en las diferentes propuestas debiéramos de incluir, en la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social, que tú sabes que ya van varios proyectos que se han sometido al Congreso Nacional, debiera de contemplarse penas severas para en los casos de fraude a la seguridad social en la República Dominicana. Por ejemplo, en esos casos de los médicos que solicitan, facturan servicios que no han prestado, eso es una estafa, eso debería estar condenado con una pena, por lo menos, mira, la Ley de Seguridad Social en el artículo 181 lo que establece es una pena de 1 año de prisión. Y eso es asumiendo ya la cosa de lo irrevocablemente juzgado, que se puede tomar varios años. Exactamente. Sí. Y el Código Penal lo que establece en caso de estafa una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Yo creo que sí, que se debe de modificar la Ley de Seguridad Social y establecer sanciones severas para las infracciones a la seguridad social. En esos casos, y también tú sabes que se están dando mucho fraude de empresas fantasma que se registran en la seguridad social para vender seguros de salud a través de la seguridad social. Por ejemplo, eso registrando a alguien como cotizante que no es empleado ni nada, pero tú lo registras como empleado y tú mandas la cotización y ya él tiene un seguro ahí automático. Exactamente. Eso es una práctica que está afectando mucho a la seguridad social. Porque, oye, son miles, inclusive más de 100,000, se ha calculado que más de 100,000 afiliados cotizan para la seguridad social. Sin ser empleados formales reales. Exactamente, para el régimen contributivo. Que están registrados en una empresa, pero no son empleados, sino que son de la informalidad. Exactamente.
Pero eso es, cuando te habla de 100.000, estamos hablando de alrededor de casi un 5% del total de los trabajadores en sentido general. Exactamente, así es. Mira, Y con la consecuencia de que a eso lo reportan con salario mínimo, o sea, con la menor cotización. exactamente. Entonces, le aportan menos al sistema y sin embargo le pueden consumir mucho más. Exactamente, así es. Continuando con lo que tú señalabas, Esteban, del pago que hacen los afiliados a la clínica. Otra situación que afecta mucho a los afiliados es, a mi juicio no, es así, se ha generalizado esa práctica, el cobro de honorarios médicos. No, pero eso tenemos que ir a una pausa y volver, porque eso es una parte sí bastante delicada. Sí, no lo que hay que pagar de diferencia por la cobertura que te hace el seguro, sino lo que te cobra adicional el médico y compartes, porque es el médico con el médico, el cirujano, con el anestesiólogo, con el asistente, y todo el mundo cobra adicional. Volvemos en breve y seguimos hablando de este interesante tema.